¿Cómo es posible que el Homo sapiens, con una tecnología que apenas salía de la edad de piedra, se convirtiera en la especie más mortífera de la historia del planeta? Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Las fuentes que vamos a analizar hoy proponen una respuesta que, sinceramente, es bastante inquietante. La verdad es que, al leer esto, la imagen que uno tiene de nuestros ancestros se hace un poco añicos. Totalmente. Vamos a sumergirnos en la primera gran expansión humana fuera del continente afroasiático y las consecuencias ecológicas que desató, que fueron, por decirlo suavemente, dramáticas. Claro. El texto principal que tenemos narra cómo la llegada de nuestros antepasados a nuevos mundos coincidió de una forma casi matemática con la desaparición de sus criaturas más grandes. Y nos vamos a centrar en dos momentos clave que son como las dos grandes escenas de un crimen a escala planetaria. Primero, la colonización de Australia, hace unos 45.000 años, ¿Eso es? y después la de América, hace unos 16.000. El relato es fascinante y obliga a mirar nuestra propia historia de una forma muy distinta, mucho menos idealizada. Venga, vamos a desgranar esto. ¿Vamos a ello? Empecemos por Australia. Antes de nuestra llegada, el planeta era un mosaico de ecosistemas aislados. La fuente que manejamos describe a Australia como un mundo exterior, un laboratorio evolutivo con un universo de animales completamente desconocidos para nosotros. ¿Cómo era ese mundo perdido? Pues era un lugar que desafía la imaginación. Estaba habitado por una megafauna única, producto de millones de años de evolución en total aislamiento. ¿Qué tipo de animales? A ver, hablamos de canguros de 2 metros de altura que pesaban 200 kilos, un león marsupial del tamaño de un tigre actual, koalas gigantes Uf, increíble. y la joya de la corona, el diprotodonte, que era básicamente un wombat del tamaño de un rinoceronte. 2,5 toneladas de animal. Es que cuesta hasta imaginarlo, un wombat de 2,5 toneladas. Parece sacado de una película de fantasía. Y la mayoría eran marsupiales, ¿no? Ese tipo de mamífero que cría a sus bebés en una bolsa, algo casi desconocido en África y Asia, de donde veníamos. Exacto. Era un bestiario completamente ajeno a la experiencia humana. Y llegar allí no fue un paseo, fue una hazaña increíble hace 45.000 años. Implicaba cruzar varios brazos de mar, algunos de más de 100 kilómetros de ancho. Aquí es donde surge la primera gran pregunta. ¿Cómo lo hicieron? No nos imaginamos a gente de la Edad de Piedra construyendo carabelas. ¿Fue una casualidad? Unos cuantos pescadores arrastrados por una tormenta. Pues esa es la hipótesis que se ha descartado. La teoría más aceptada, y la que el texto defiende con fuerza, es que los sapiens que vivían en el archipiélago indonesio desarrollaron las primeras sociedades de navegantes del mundo. O sea que no fue un accidente. No, en absoluto. Aprendieron a construir y gobernar embarcaciones oceánicas, convirtiéndose en los primeros exploradores de larga distancia. Fue una revolución cognitiva y tecnológica sin precedentes. Pero entiendo que no hay pruebas directas. No se ha encontrado el casco de una barca de hace 45.000 años. No, y es lógico. La subida del nivel del mar desde la última glaciación ha sumergido toda la antigua línea de costa, así que los posibles astilleros o restos están a decenas de metros bajo el agua. Claro. Pero la evidencia indirecta es abrumadora. La prueba definitiva es la posterior colonización de islas muy remotas como Buka y Manus en el archipiélago de Bismarck. ¿Y qué tienen de especial esas islas? Pues que estaban a más de 200 kilómetros de la tierra más cercana. Es una distancia imposible de cubrir por accidente o a la deriva. Requiere planificación, tecnología y sobre todo la intención de explorar. Ya, demuestra que no fue un golpe de suerte. Eso es. Vale. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro. El momento en que el primer humano pone un pie en una playa australiana, todo cambia para siempre. Hay una frase en el texto que se me ha quedado grabada. Dice que fue justo en ese momento cuando el Homo sapiens se convirtió en la especie más mortífera que ha habido en los 4.000 millones de años de la historia de la vida en la Tierra. Es una frase durísima. ¿Qué ocurrió con todos esos animales fantásticos que has descrito? Se produjo una extinción masiva y fulminante. En apenas unos pocos miles de años, un parpadeo en tiempo geológico, desaparecieron 23 de las 24 especies de animales de más de 50 kilos que habitaban el continente. 23 de 24. León marsupial, los canguros gigantes, el diprotodonte, todos se esfumaron. No fue una desaparición gradual, fue un colapso ecológico en toda regla. La gran pregunta, claro, es:
¿Fuimos nosotros? La fuente menciona que algunos estudiosos culpan al clima, al que llama el chivo expiatorio habitual. Siempre es la salida fácil, ¿no? Culpar al clima. Exacto. Pero para descartarlo, las pruebas en contra tienen que ser muy sólidas. ¿Qué es lo que presenta la fuente que nos obliga a mirar en otra dirección? Pues el autor expone 3 líneas de evidencia clave que juntas construyen un caso muy sólido contra la coartada del clima. A ver, La primera es que aunque el clima de Australia cambió hace 45.000 años, no fue una perturbación excepcional. De hecho, fue menos severa que otras crisis climáticas anteriores. El diprotodonte, por ejemplo, había sobrevivido al menos a 10 glaciaciones. Entiendo. O sea que no era su primer rodeo climático. Ya habían superado crisis peores. Pero, ¿es posible que esta última crisis fuera la gota que colmó el vaso? ¿Incluso sin nosotros? Es una buena pregunta. Y ahí es donde entra la segunda prueba, que para mí es la más contundente. La vida marina no se vio afectada. Las extinciones causadas por un cambio climático global suelen afectar tanto a los ecosistemas terrestres como a los marinos. Sin embargo, no hay evidencia de una desaparición significativa en la fauna oceánica de la época. La catástrofe fue exclusivamente terrestre. Eso es un detalle crucial. Es como investigar la escena de un crimen y descubrir que el asesino solo dejó huellas en tierra firme. Exacto. Y en ese preciso momento, el único factor nuevo y exclusivamente terrestre en Australia éramos nosotros. Y la tercera prueba es la que convierte la sospecha en un patrón. El texto lo llama de forma muy gráfica un asesino ecológico en serie. Australia no fue un suceso aislado. Se convirtió en un modus operandi. Efectivamente. Dondequiera que los humanos modernos colonizaron por primera vez un territorio virgen, la megafauna se derrumbó. Pasó en Nueva Zelanda, donde los maoríes llegaron hace solo 800 años y en un par de siglos se extinguieron a las moas. Las aves gigantes. ¿Sí? Y el caso más flagrante es el de la isla de Wrangel, en el Ártico, donde una población de mamut sobrevivió hasta hace 4.000 años. ¿Y cuándo se extinguieron? Justo cuando los primeros humanos pusieron un pie en la isla. El patrón es innegable. Si aceptamos la culpabilidad, y las pruebas parecen bastante contundentes, la siguiente pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo pudo un grupo relativamente pequeño de cazadores-recolectores, con lanzas de madera y herramientas de sílex, causar un desastre de esa magnitud? No tenían armas de destrucción masiva en el sentido moderno, pero tenían algo igual de efectivo: un cerebro sin precedentes. La fuente baraja 3 explicaciones que probablemente se solaparon. La primera, la más obvia, es la caza constante. Pero, ¿cazar unos pocos animales puede extinguir una especie entera? Sí, si son animales grandes. Los animales grandes se reproducen muy, muy lentamente. La gestación es larga, suelen tener una sola cría. Claro. La matemática es simple. Bastaba con que los humanos cazaran un diprotodonte cada pocos meses en una región para que la tasa de mortalidad superara a la de natalidad. A la larga, eso es una sentencia de muerte. No hace falta una matanza, solo una presión sostenida. Claro, no es como cazar conejos. Cada animal abatido era una pérdida demográfica enorme. Exacto. Y a esto se suma un factor psicológico fascinante que menciona el texto. Estos animales no nos tenían miedo. ¿No tenían miedo? No, a diferencia de las bestias de Afroasia que coevolucionaron con los homínidos durante millones de años y aprendieron a temer a ese simio bípedo, los gigantes australianos no tuvieron tiempo, veían un simio de aspecto endeble y no huían. Jolín, es una idea terrible. Desaparecieron antes de poder aprender a temernos. Probablemente. El segundo método es aún más impactante, porque no es solo caza, es ingeniería de ecosistemas. El texto lo llama agricultura del fuego. Agricultura del fuego. Suena muy potente. Lo es. Al llegar a un entorno extraño, los sapiens incendiaban deliberadamente grandes extensiones de terreno. Esto tenía un doble propósito. Por un lado, despejaban malezas para poder moverse. Y por otro, transformaban bosques densos en praderas abiertas. Claro, para atraer otras presas. Exacto. Presas más pequeñas y fáciles de cazar, como canguros de tamaño normal, adaptando así el paisaje a sus necesidades. ¿Estamos hablando de geoingeniería de la Edad de Piedra? ¿Rediseñar un continente con antorchas? Vaya, y hay pruebas de esto. Sí, en el registro fósil de polen. Justo después de la llegada humana, los fósiles vegetales muestran una expansión masiva de los eucaliptos, que son muy resistentes al fuego.
mientras otras especies retroceden. Cambiaron las cadenas alimentarias desde la base. Caza, fuego... ¿Y la tercera explicación? Supongo que la realidad fue una mezcla, ¿no? Esa es la tercera teoría, la de la tormenta perfecta. Sugiere que el cambio climático, aunque no fue el culpable, sí jugó un papel. Ya había desestabilizado el ecosistema, lo hizo más vulnerable. Pero la llegada de los humanos en ese momento, con la caza y el fuego, fue el golpe de gracia. Fue la combinación de un sistema ya débil con un nuevo superdepredador. Exacto. Si lo de Australia fue un crimen ecológico, lo de América suena a que perfeccionaron la técnica. El texto presenta esa colonización como una historia aún más devastadora. ¿Cómo fue? Fue una de las mayores epopeyas de la historia humana. El Homo sapiens llegó a América hace unos 16.000 años, pero para hacerlo primero tuvo que lograr algo increíble: sobrevivir en el Ártico siberiano. Cierto. Desarrollaron ropa térmica, cosida con agujas de hueso, nuevas técnicas para cazar mamuts, se convirtieron en los amos del frío. Hay que pararse a pensar en esa hazaña, no solo sobrevivir, sino prosperar en uno de los entornos más hostiles del planeta. Es una prueba de nuestra increíble capacidad de adaptación. Totalmente. Y persiguiendo a esas manadas de mamuts, cruzaron a pie el puente de tierra que conectaba Siberia con Alaska, sin saber que estaban descubriendo un nuevo mundo. Y cuando el deshielo les abrió un corredor hacia el sur, hace unos 14.000 años, su expansión fue meteórica. El texto la describe como una blitzkrieg humana, una guerra relámpago. Es que el término es perfecto. En apenas 2 milenios poblaron todo el continente, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Lo fascinante es esa velocidad de adaptación. Pasaron de ser cazadores árticos a vivir en selvas tropicales o en los Andes. Un ingenio sin parangón. Pero esta conquista, como en Australia, dejó un reguero de víctimas. ¿Qué mundo encontraron allí? Incluso más espectacular. El texto lo describe como un gran laboratorio de experimentación evolutiva. Había mamuts y mastodontes, pero también roedores del tamaño de osos, manadas de caballos y camellos nativos, leones enormes, los famosos dientes de sable, Y perezosos gigantes, ¿no? y perezosos terrestres gigantes que pesaban hasta 8 toneladas y medían 6 metros de altura. Un auténtico zoológico de criaturas fantásticas. Es una lástima increíble que no podamos ver ese mundo. ¿Y qué ocurrió? Pues la misma historia, pero a cámara rápida. 2000 años después de la llegada humana, la mayoría se había extinguido. Norteamérica perdió 34 de sus 47 géneros de grandes mamíferos, y Sudamérica, que era aún más rica, perdió 50 de 60. 50 de 60. La masacre fue casi total. Total. Y la evidencia es, de nuevo, contundente. El texto menciona un detalle casi forense. Los excrementos fosilizados más recientes de los perezosos gigantes datan, con una precisión asombrosa, justo de la época en que los humanos llegaron a sus territorios. La prueba del delito, literalmente. Demoledor. Entonces, ¿cómo encaja todo esto? ¿Qué patrón se dibuja cuando ponemos todas las piezas juntas? El texto lo enmarca en un patrón histórico mucho mayor. 3 grandes olas de extinción causadas por el Homo sapiens. La primera ola es esta que hemos analizado, la de los cazadores-recolectores, la más devastadora. Sí, en términos de biodiversidad perdida. Aniquiló a cerca de la mitad de todos los géneros de grandes animales del planeta. La mitad. Antes de que inventáramos la rueda o la escritura. Es una estadística que te deja helado. La segunda ola la protagonizaron los agricultores. Con la expansión de la agricultura, repetimos el desastre a menor escala, sobre todo en islas que habían quedado aisladas, como Madagascar, donde exterminaron al lémur gigante y al ave elefante. Un pájaro de 3 metros de altura. Sí, y media tonelada. ¿Y la tercera ola? Somos nosotros. La tercera ola es la actual, la que está siendo causada por la actividad industrial. Lo que el texto subraya es que la idea romántica de que nuestros antepasados vivían en armonía con la naturaleza es, bueno, un mito. La conclusión es demoledora. Poseemos la dudosa distinción de ser la especie más mortífera en los anales de la biología. Hemos visto cómo nuestra especie, desde sus inicios, ha tenido la capacidad de transformar el mundo de forma radical. Y esta historia no es solo un eco del pasado, sino un patrón que sigue vigente. Exacto. La fuente concluye señalando que el foco de la destrucción simplemente se ha trasladado.
Los grandes animales marinos, que se salvaron de las dos primeras olas, se enfrentan ahora a su propia extinción por la contaminación y la sobreexplotación. Y el texto nos deja con una imagen final muy potente y sombría. Describe un futuro donde los únicos grandes supervivientes seamos nosotros y los animales de granja que sirven, y cito de nuevo, como galeotes en el arca de Noé. Y esto plantea una última reflexión, algo que la fuente sugiere pero deja abierto. Si esta capacidad para alterar ecosistemas de forma masiva no es un fallo del sistema industrial, sino una característica casi intrínseca de nuestra especie desde hace milenios, ¿qué se necesita realmente para cambiar ese comportamiento? Una pregunta inquietante. Si esto es lo que somos desde el principio, ¿podemos realmente ser otra cosa? Da mucho que pensar.